Seguramente tú como emprendedor, como empresario, todo el tiempo estás buscando nuevas formas de vender más. Estás buscando permanentemente oportunidades para incrementar tus niveles de venta. Y aparte de venderle a personas particulares o darle tus servicios a personas particulares, también puede ser una interesante oportunidad venderle a empresas privadas, a instituciones del Estado o a ONGs. Eh, porque no es lo mismo venderle a personas particulares que venderle a empresas, instituciones del Estado o a ONGs, ¿no? Porque los volúmenes obviamente son mucho más altos, los beneficios pueden ser mejores, por supuesto. En el caso de las empresas privadas, ellas cuando requieren productos o servicios, por lo general recurren a sus proveedores habituales. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ellos quieren cambiar de proveedor o requieren nuevos productos o nuevos servicios? ¿Qué es lo que hacen? Ellas van a recurrir a Internet, van a buscar en redes sociales o en Internet posibles proveedores de los productos o de los servicios que están buscando. Y ahí nace mi primera recomendación. Si tú quieres tener la oportunidad de venderle a empresas privadas, entonces tienes que trabajar en tu tienda virtual, en tu sitio web, en tu página en redes sociales. Tienes que ser más visible ante los ojos de las empresas porque ellas al ver tu sitio web, al ver tu página en Facebook, pueden requerirte a ti tus propuestas, tus cotizaciones. Entonces, en esa condición, tú puedes tener oportunidades de vender a estas empresas privadas. Pero tienes que trabajar en tu branding, tienes que trabajar mucho en el posicionamiento de tu marca, en mejorar constantemente la reputación de tu marca, la marca de tu empresa, de tus productos y de tus servicios. Solo así vas a tener más posibilidades de venderle a empresas, de prestarle tus servicios a empresas. Por lo general, las empresas privadas no publican sus necesidades de compra o de contratación en medios de prensa, ¿no? Simplemente hacen invitaciones directas. Los procesos de compras y de contrataciones en empresas privadas son mucho más ágiles, más rápidas, inclusive son más beneficiosas para ti. Por el otro lado tenemos a las entidades del Estado y a las ONGs. Ambas casi se parecen en lo mismo en los procedimientos que ellos emplean para las convocatorias. Por un lado están las entidades del Estado y las ONGs también tienen áreas, departamentos, unidades específicamente para los procesos de contrataciones, de adjudicaciones. Es un conjunto de mucha gente que está dedicada precisamente a esos asuntos únicamente. Por esa razón podemos entender que los procesos, las convocatorias son bastante lentas, las adjudicaciones son bastante burocráticas también. Sin embargo, es una interesante oportunidad para ti. En el caso de las empresas del Estado, las entidades del Estado, ellas se rigen por la 1178, por la ley 1178 y por el decreto supremo 181, entre otras. En esta ocasión no voy a darte un curso sobre cómo participar en estas convocatorias, sino más bien te voy a dar una serie de recomendaciones que están basadas en nuestra experiencia, porque nosotros hemos participado de muchas convocatorias hace 2 o 3 años. Debo confesarte abiertamente que nosotros en muy rara vez nos hemos beneficiado con estas convocatorias. En las más de las veces no hemos tenido ese beneficio. Y te voy a comentar las posibles causas también. En el caso de las entidades del Estado, como te decía, todo el proceso de compra, todo el proceso de contratación nace a partir del documento base de contratación, abreviado como DBC, y está fundamentado, como te decía, en el Decreto Supremo 181 de junio del 2009, referida a las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Este es el documento oficial que rige todo el proceso, de manera que una vez publicado no puede ser modificado, no puede ser corregido, no puede ser enmendado. Dentro de estos procesos de contratación, la norma precisamente prevé
varias modalidades de contratación, pero te voy a mencionar aquellas que, en mi opinión, te pueden interesar. La contratación menor, aquellas son compras menores a 50,000 bolivianos. Son un poco más ágiles, digamos, pero igualmente son, ¿cómo se llama? Un poco exigentes también. Por el otro lado, también tenemos la modalidad ANPE, que significa Apoyo Nacional a la Producción y Empleo. Y ahí hay dos cuantías en esa modalidad. Una que está referida a cotizaciones o a propuestas mayores a 50,000 hasta 200,000, por un lado. Por otro lado, cotizaciones o propuestas o compras o cuantías mayor a 200,000 hasta 1 millón de bolivianos. Cuando, cuando la contratación por obra, bienes o servicios es mayor a 1 millón hasta 70 millones, estamos hablando de licitación pública nacional. Si fuera mayor a 70 millones, estamos hablando entonces de una licitación pública internacional. Solamente para comentarte las modalidades de contrataciones que existen según la norma. Ahora, el DBC es un documento que puede tener 50, 60, 70 o más páginas, ¿no? He visto DBCs con más de 120 páginas inclusive. La primera parte de este documento se refiere a la información general para los proponentes. Acá se mencionan las condiciones generales del proceso de contratación, es decir, aquí se establecen las reglas del juego, si quieres entenderlo. Aquí se establece quiénes son los proponentes elegibles, qué garantías se van a exigir, si es que hay algunas garantías, están en función del monto, por supuesto, los documentos, los requisitos que se exigen, cuáles son los métodos de selección, de adjudicación, etcétera. Este mismo documento tiene una segunda parte que se refiere a la información técnica de la contratación. Ahí se menciona cuál es el objeto de la contratación, cuál es el plazo para la prestación del servicio, el cronograma de plazos, quién es la entidad que convoca a esta compra, a esta contratación, cuáles son las especificaciones técnicas mismas, cuáles son los términos de referencia. Los términos de referencia, las especificaciones técnicas, etcétera, son documentos adicionales que se detallan. Luego, la tercera parte de este documento se trata de los anexos, ¿no? Que inclusive en muchos casos el primer anexo viene a ser el formato de la publicación, ¿no? Que se difunde en medios de prensa. Luego también hay anexos como los formularios para la presentación de propuestas, ¿no? O sea, no es que tus propuestas son en formato libre, no, tienes que ajustarte a los formularios que te dan. También tienes los formularios referenciales de apoyo y también tienes el modelo referencial del contrato, en el caso que fueras obviamente elegido. Cuando hablamos de estos documentos, de este documento base, a partir de esto hay un conjunto de requisitos que se te exigen. Por ejemplo, pueden haber más o menos requisitos. Eso está en función del tipo de contratación, si es para una obra, para la provisión de bienes o para la prestación de servicios. Difiere también un poco de la cuantía, del monto de la convocatoria. Te piden siempre el NIT, ¿no? Y te piden la certificación electrónica, que tú lo puedes procesar mediante el sitio web de Impuestos Nacionales. Eso no cuesta nada. También tienes que presentar tu matrícula de comercio que te proporciona Fundempresa. No recuerdo cuánto cuesta, creo que son 200 o 300 bolivianos acceder a esta copia del registro de Fundempresa. Luego te piden el testimonio de constitución. Esto es para empresas no unipersonales, ¿no? Para SRA, SRLs o sociedades anónimas.
Luego también te piden el carnet de identidad del propietario o del representante legal. Bueno, eso no es problema. Te piden también los estados financieros o te pueden pedir los estados financieros del último año, de 2 años atrás o de 3 años atrás, etcétera. Estos estados financieros tienen que estar refrendados, firmados por el Colegio de Contadores y esto obviamente no es gratuito, ¿no? Esto cuesta. Luego tenemos otro documento que se te pide, es la afiliación a la Caja de Salud Pública Nacional, también a la afiliación a la AFP que corresponde. Pueden pedirte una antigüedad de 3, 4, 5 o más años. Te pueden pedir también experiencia específica de 2, 3 o más años en el ámbito de la contratación, ¿no? En el ámbito de la convocatoria. Te piden también el currículum de los especialistas del personal clave que va a intervenir o que va a desarrollar esta convocatoria, ¿no? Y tiene que estar lógicamente documentado, ¿no? Tiene que estar respaldado. Te piden también una carta de presentación, que llenes varios formularios y te pueden pedir otros documentos. Armar todo esto toma tiempo, es bastante engorroso, es bastante trabajoso y también cuesta, ¿verdad? Lo que siempre he observado es el hecho de que armar todos estos requisitos, todos estos documentos, puede fácilmente llegar a formar una carpeta de esos archivadores de palanca, incluso hasta 2, ¿verdad? Que al final ni siquiera pueden ser revisados. ¿Por qué? Porque las entidades convocantes, las entidades del Estado o las ONGs, lo primero que se fijan es la propuesta económica que al final determina, la propuesta económica o la propuesta técnica que al final determina si se te adjudica o no. Entonces quiere decir que toda la documentación, esto que has preparado, no sirve de nada. Por esa razón, idealmente, desde el punto de vista de ti que eres emprendedor, que eres empresario, sería mucho más conveniente que solamente inicialmente presentemos la propuesta técnica y la propuesta económica. Y si fuéramos precalificados, recién se nos pida estos documentos que lógicamente ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? De lo contrario, es una pérdida de tiempo y es un gasto insulso de dinero. Sigamos. Como te decía, dentro del DBC, dentro del documento base de contratación, hay un anexo, una parte que se refiere precisamente a los términos de referencia. Es un documento, ¿ya?, en el cual se abunda un poco más acerca de los antecedentes del proyecto o de la consultoría, cuál es el objetivo de la consultoría o de la prestación de servicio deseado, cuál es el alcance, o sea, hasta dónde te van a pedir, ¿ya?, cuál es el ámbito de trabajo o de servicio que te estarían pidiendo. Luego te dicen cuáles son las actividades mínimas que tienes que desarrollar o qué productos tienes que entregar. Luego también se define el plazo de ejecución y la presentación de informes. Y acá me detengo para un comentario. En muchos casos he visto que el plazo de ejecución no tiene relación con el alcance del trabajo. He visto que en muchos casos el plazo que te dan es muy breve, de manera que no es posible cumplirlo en el plazo que te están diciendo. O sea, no es posible desarrollar todas las tareas, desarrollar todo el proyecto o toda la obra en el plazo que te están dando, ¿no? Hay algo raro, algo pasa, ¿no? Pero eso es lo que he observado. Después también hay un apartado en este documento de términos de referencia que precisamente habla acerca del perfil de la empresa y del equipo de especialistas. Se dice cuántos años tienes que tener como empresa tienes que demostrar experiencia de trabajo en tales obras o en tales tipos de servicios, etcétera. O tu personal tiene que tener ciertas especialidades, ciertas certificaciones, etcétera. He observado también que en muchos casos hay términos de referencia bastante exquisitos, tales
las redacciones de tal manera que pareciera bien dirigido, pareciera que estuvieran describiendo a alguien en particular, ¿no? Eh, llama la atención definitivamente, ¿no? Porque cuando uno está en su rubro, conoce su rubro, hay condiciones que no tienen relación con el tipo de convocatoria que se está publicando. No tiene relación, no hay necesidad, ¿verdad? Por esa razón digo, ¿no? Que pareciera que estuviera hecho a la medida de alguien. Otro de los apartados de los términos de referencia es el lugar de trabajo. Bueno, eso está más que claro. Después está la dependencia, supervisión y coordinación, ¿no? Y ahí también hago un comentario. Cuando tú te adjudicas una obra, la provisión de bienes o de servicios, a veces te pueden poner un supervisor o un coordinador que no tiene idea del trabajo que se tiene que hacer o no tiene experiencia, ¿no? Y en esa situación a veces llega a ser bastante perjudicial, te representa un obstáculo más que una ayuda. Entonces eso deja mucho que desear, ¿no? De la entidad convocante. Eh, la propiedad intelectual se refiere que a todo lo que hagas pues no es tuyo, no pasa a propiedad de la entidad convocante, obviamente, ¿no? Luego debería haber, ¿no? Un apartado donde se menciona el presupuesto, la remuneración y la modalidad de pago. Desafortunadamente, muchas entidades convocantes no mencionan el presupuesto, no mencionan la cuantía acá. Y esa es una pena, es una desventaja para las empresas que quieren participar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú que eres emprendedor, tú que eres empresario, conociendo el presupuesto, el monto, tú puedes elaborar una propuesta bastante atractiva, una propuesta de calidad, incluso sacrificando tus márgenes de utilidad, ¿verdad? Pero cuando no conoces el monto de presupuesto, puedes presentar un monto por encima del presupuesto, y como está por encima del presupuesto y el factor clave decisivo para la adjudicación precisamente es el precio, quedas descalificado, ¿verdad? Entonces esa es algo que yo observo todo el tiempo y no entiendo por qué las entidades del Estado y algunas ONGs no mencionan este dato cuando debería de ser público. En esta he visto también, y lo voy a decir claramente, he visto muchas entidades convocantes, muchas organizaciones del Estado, muchas ONGs que sí mencionan el precio, mencionan el monto. He visto términos de referencia bien elaborados, de verdad que les guardo mucho respeto. Pero también he visto términos de referencia realmente mal elaborados. Pareciera que estuvieran hechos así a propósito, y es una pena realmente para estas entidades. Luego también tenemos un apartado de los documentos a presentar, y ahí son requisitos exigidos. No hay documentos, salvo que digan expresamente, no hay documentos que sean opcionales, ¿no? Sí o sí tienes que presentar. Si no presentas, te descalificas automáticamente. Luego también está la fecha de presentación de la propuesta, y aquí tengo otro comentario también, ¿no? En muchas convocatorias bastante interesantes, al menos para nosotros, y casi en la generalidad, te dan poco tiempo para que tú puedas reunir los documentos, todos los documentos que te he comentado, puedas elaborar tu propuesta técnica y tu propuesta económica. Desde la publicación hasta la fecha en la que tienes que presentar tu propuesta, apenas te dan 4, 5, una semana máximo. Después no te dan. No tienes tiempo entonces como para aclarar algunas dudas, ¿no? Casi no te dan mucho tiempo, y es lamentable, ¿no? Como te repito. Luego la validez de la propuesta es un punto también que está mencionado en los términos de referencia, y aquí también tengo otro comentario. Tu propuesta tiene que tener una validez de 90 días, ¿no? Obviamente esto es conveniente para la entidad convocante, porque como te decía, sus procesos de contratación son bastante burocráticos, son lentos, ¿no? La desventaja puede ser para ti. ¿Por qué razón? Porque en los 90 días
desde que tú presentas tu propuesta hasta que teóricamente te adjudican, los precios, los costos de los insumos, de los materiales, de todo lo que tú has previsto que puedas necesitar para el desarrollo de la obra, del servicio, etcétera, pueden incrementarse. Y tú no puedes presentar, tú no puedes modificar después tu propuesta económica, ¿no? Con la que te presentaste, con esa se te adjudica, ¿no? Entonces, esa es una desventaja también para ti, ¿no? Bueno, al final tú tienes que presentar dos sobres a la entidad convocante, ¿no? Dos sobres. Por un lado está la propuesta técnica, que por lo general vale 70 puntos, una ponderación de 70, y por otro lado está el sobre adecuadamente rotulado, que se refiere a la propuesta económica, que vale 30 puntos. En el sobre de la propuesta técnica, ahí por lo general tiene dos partes, ¿no? Una es el currículum y la experiencia de la empresa y del personal clave, ¿no? Por lo general también tiene una ponderación de 50 puntos. Ahí tú tienes que demostrar el currículum, tienes que mostrar y demostrar el currículum de la empresa, los contratos que demuestran la experiencia específica, el currículum del personal clave, sus títulos, certificaciones, etcétera, la experiencia general y específica de la empresa, ¿no? Y aquí tengo un comentario también. Desafortunadamente, la calificación, la valoración de lo que tú estás presentando es subjetiva a los ojos de quien está calificando, ¿no? De la comisión o de la persona que está calificando. Porque si, por ejemplo, te piden una experiencia de 5 años, otra empresa puede presentar evidentemente una experiencia de 5 años, pero sin haber hecho casi nada o habiendo hecho poco. Respecto a ti, digamos que has hecho mucho, ¿verdad? Entonces, pero igual se califica lo mismo. Cuando se te pide experiencia específica, tú puedes presentar la experiencia específica en el motivo de la contratación, ¿verdad? Y otra empresa también podría presentar su experiencia respectiva, pero no es lo mismo, porque hay envergaduras de proyectos, de consultorías que tú has trabajado que pueden ser de envergadura, de magnitud, respecto a otras que si bien son del mismo rubro, digamos, pero son menores, tanto en tiempo, en magnitud, etcétera. Entonces, insisto, ¿no? La valoración es bastante subjetiva, pero desafortunadamente no hay otro método, ¿no? Sería súper interesante que pueda hacer una valoración bastante sistematizada, fría, etcétera, ¿no? Pero no sucede eso. Luego, dentro de este mismo sobre tienes que adjuntar tu propuesta técnica, que tiene una ponderación por lo general de 20 puntos. Como es técnica, obviamente tienes que presentar tu currículum, perdón, tu cronograma de actividades, tienes que desarrollar todas las actividades, tienes que mencionar todas las actividades que vas a desarrollar y tienes que mencionar también todos los productos que vas a entregar, ¿no? Con fechas y plazos y todo esto. Ese es entonces el sobre que se refiere a la propuesta técnica. El segundo sobre es la propuesta económica. Ahí en la propuesta económica tú tienes que detallar ítem por ítem todas las tareas que vas a desarrollar y cada tarea tiene que tener su precio, su monto en bolivianos, por cada actividad y por cada producto. Los montos tienen que estar debidamente facturados, ¿no? Tienen que cubrir impuestos, ¿no? A eso me refiero. El convocante, si le parece bien, te puede pedir que desagregues los montos, ¿no? Que sea mucho más detallado, más específico todavía, ¿ya? Entonces, lo interesante acá es que, fíjate que el currículum y la experiencia tiene una ponderación de 50. En cambio, la propuesta económica tiene una valoración de 30. En definitiva, al final, el factor que prima es la propuesta económica. La mayoría de las contrataciones, y lo dice la norma, va a prevalecer el factor económico, es decir, el precio más bajo, ¿verdad? Entonces, fíjate que se pondera más el currículum de 50 sobre la propuesta económica de 30, ¿verdad? Eso es algo que vale la pena tomarlo en cuenta.
Y vamos a suponer que tú te adjudicaste, ¿ya? Te comunican la adjudicación si y solo si eres ganador. Pero si no has ganado, no te van a decir nada. Tú tienes que ponerte en contacto con la entidad convocante, tienes que preguntar los resultados, etcétera, y te pueden decir, no, usted no ha sido ganador, otra empresa, ni te van a mencionar cuál empresa, te van a decir otra empresa fue la calificada, ¿verdad? Entonces, y este es un tema que a mí particularmente me molesta, porque en muchas ocasiones donde nosotros hemos participado y sabíamos que participar en esas convocatorias pues es un juego de competencia libre y sana, digamos, ¿no? Pero nosotros creemos, tú y yo pensamos que tenemos el derecho a saber por qué no hemos sido ganadores, no hemos sido seleccionados, ¿no? Y yo me contacté con muchas empresas y nadie me dio respuesta alguna. En 2 ocasiones la entidad convocante tuvo la gentileza de indicarnos por qué no habíamos sido seleccionados nosotros como empresa. Y en las 2 ocasiones la razón fue económica, es decir, nuestra propuesta económica estuvo por encima del presupuesto, un presupuesto que nosotros no lo sabíamos, ¿no? Ese es el gran problema, ¿verdad? ¿Y cuál era el motivo de nosotros saber cuál era la razón de por qué nosotros no habíamos sido elegidos? Para mejorar nuestra propuesta en las siguientes oportunidades, ¿no? Yo creo que saber las razones de por qué no hemos sido calificados nosotros, o no hemos sido ganadores, o no hemos sido seleccionados, es precisamente esa, ¿no? Tener una realimentación de parte de la entidad convocante y decir, bueno, ustedes fallaron en esto, o no cumplieron las exigencias, o les faltó tanta experiencia, o lo que fuera, ¿verdad? Pero nunca sucedió eso, ¿no? Entonces es bastante lamentable de parte de las entidades convocantes cuando están obligadas a transparentar absolutamente todo, inclusive los resultados. Si eres ganador, entonces te invitan a la firma de contrato, lo cual es algo interesante. No sin antes, tú debes presentar los documentos originales y fotocopias debidamente legalizadas. Todo lo que presentaste en la fase anterior, ahora lo tienes que demostrar fehacientemente con sus respectivos originales. Debes presentar la boleta o la póliza de cumplimiento de contrato si el monto de la contratación fuera mayor a 200,000. Y de esa manera, digamos, también se aseguran de que tú como empresa cumplas el contrato. Luego te emiten la orden de compra o la orden de proceder, y solo así recién tú puedes iniciar tus labores, tú puedes iniciar tus tareas, ¿no? Entonces este es el proceso de adjudicación misma. ¿Y qué es lo que pasa con la forma de pago? Si el plazo previsto para el desarrollo de la obra, del servicio, fuera, digamos, de un mes y medio, inclusive hasta 2 meses he visto, son plazos cortos, no te pagan de principio nada, te pagan al final, cuando tú entregues todo lo que deberías entregar, al final recién te pagan. Entonces es algo que tú tienes que tomar en cuenta. En cambio, si el proyecto, el servicio es para 3, 4 o más meses, entonces la entidad convocante lo que hace es dividir la cuantía, el monto en cuotas, ¿no? Por lo general la primera cuota es bien baja, 15, 20%, ¿no? Y después el resto se divide en cuotas restantes, ¿no? Por lo general las cuotas casi calzan mes tras mes, ¿verdad? Es decir, si hay un proyecto, un servicio que estiman ellos que pueda durar 4 meses, entonces te pagan más o menos a razón de un mes, al menos así estaría programado, ¿ya? Cada cuota, cada pago está relacionada o está condicionada al cumplimiento de la entrega de un producto o de un subproducto. Es decir, no es que pasa el tiempo y te pagan, no. Tú tienes que, se supone que en el tiempo que ha transcurrido tú has desarrollado una parte del proyecto, del servicio, y hay algo entregable, entonces tienes que entregar. Solo así te pueden pagar. O sea, no es que transcurre el tiempo y solamente por transcurrir el tiempo te pagan, no es así. Para cada pago
tú debes presentar un informe de entrega del producto. Tú tienes que presentar, tienes que decir, bueno, acá está el producto o el subproducto y acá está mi informe. Lo presentas a la entidad convocante. Por su parte, el supervisor o el coordinador, que llega a ser tu contraparte, él va a validar tu informe y va a decir si está conforme o no está conforme. Lógicamente, si no está conforme, si a su ojo, a su criterio, a su parecer no está conforme, entonces tienes que realizar las mejoras, los ajustes que corresponden. Mientras tanto, pasa el tiempo. Cuando él está conforme, recién pasa él su informe a su superior o a la MAE de la entidad convocante. Entonces, fíjate, cuando tú cumples, desarrollas el producto o el subproducto, cuando tú entregas tu producto y su informe respectivo, cuando el supervisor entrega su informe de conformidad, recién procede el pago. Pago que puede tardar días. Si tienes suerte, pueden pagarte en 5 días o 10 días, pero por lo general te pagan después de 15, 20, 30 días o más inclusive, ¿no? He visto casos en los que han pasado meses, ¿no? Y no se preocupan ellos porque te paguen rápido, ¿no? Más bien esa es preocupación tuya, es interés tuyo, ¿no? Bueno, y al final quiero hacerte algunas recomendaciones, ¿no? Después de haberte planteado mi parecer y haberte comentado también un poco todo el procedimiento. Una primera recomendación: procura que tanto la convocatoria como la selección del ganador sea transparente. Es difícil saberlo, pero trata de averiguar, ¿no? Si no hay alguna, alguna mano negra por ahí, alguna intencionalidad de favorecer a alguien en particular, etcétera, ¿verdad? Entonces, procura saber, ¿no? Si todo es transparente, si todo es limpio, debiera ser, ¿verdad? Eso dice la norma. Luego, evalúa tus posibilidades de ganar la convocatoria. Tú mide tus fuerzas, mide tu experiencia, la capacidad de tu gente que te va a acompañar, ¿verdad? Porque de lo contrario vas a perder el tiempo. No te preocupes en participar, ¿no? Si no tienes las posibilidades de ganar, así que dedícate a otra cosa, ve otra alternativa. Evalúa si cumples a cabalidad los requisitos exigidos, ¿verdad? Como te decía, hay requisitos que son de cumplimiento obligatorio y algunos requisitos habrán opcionales, alternativos, etcétera, o recomendables, pero si son exigibles de cumplimiento obligatorio, imperativos, así que tienes que asegurarte de cumplirlos, si no te descalificas tú mismo. Te decía que midas tu capacidad de ejecución de trabajo en el plazo que se ha establecido, ¿no? A veces puede suceder que te emocionas con firmar el contrato o con que te hayan declarado ganador y proceden las firmas, entonces tú firmas donde quieran, ¿no es cierto? Pero puede ser que el plazo sea muy breve, ¿verdad? Para el desarrollo de la tarea que te han dado. Pero por esa misma razón te recomiendo que tú midas tu capacidad de hacer toda la tarea en el plazo, porque de lo contrario, si te retrasas, puede ser susceptible a multas, ¿ya? A descuentos, y eso lógicamente no es nada conveniente para ti. Luego, otra recomendación que te hago, que tengas los recursos necesarios para ejecutar todo tu trabajo. Y con recursos me refiero a materiales, insumos, a equipamiento, a dinero, ¿verdad? Todo lo que necesitas. No esperes que con el primer pago que te den vayas a comprar lo que necesitas para hacer la tarea. Ya eso es muy arriesgado de tu parte. Porque tienes que considerar, y esa es mi siguiente recomendación también, tienes que considerar que te podrían pagar después de un mes inclusive o más, ¿verdad? Mientras tanto tienes que tener capital para seguir trabajando en lo que te toca. Luego, mi recomendación casi última: participa en la convocatoria si no tienes otra mejor opción. Participa en la convocatoria si tienes gente que pueda estar dedicándose a armar las carpetas, a elaborar la propuesta técnica, la propuesta económica, porque esto lleva tiempo. Participa si no te importa gastar tiempo y dinero en estos asuntos.
Se supone que los procesos de contratación en entidades del Estado están basados en los principios de las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios. Y el artículo 3 precisamente del Decreto Supremo 181 tiene 11 principios, ¿no? El principio H es el que me llama la atención, que dice: los proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar servicios. Desafortunadamente he visto que no siempre todos participan en igualdad de condiciones. He visto, y no me digan que no, hay preferencias, ¿no? Se guardan el presupuesto para alguien que ya se sabe quién y se oculta para la mayoría o para el resto, ¿verdad? Y eso no es equidad, no es equitativo. El inciso K, el principio de transparencia, también me llama la atención, que dice: los actos, documentos y la información de los procesos de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios son públicos, debieran ser públicos, ¿no? Desafortunadamente también he visto que no son públicos. Estoy hablando, por ejemplo, de un tema: el monto, el presupuesto, la cuantía de las convocatorias no son públicas, ¿no? Aclaro también, ¿no? No estoy generalizando a todas. Hay muchas entidades que sí mencionan el monto, el precio, y otras tantas no lo mencionan, no se guardan para sí ese dato, cuando hemos visto que es determinante para la empresa que participa, es determinante. Nosotros en particular en Dechali no participamos en las convocatorias cuando no se menciona el monto precisamente. Cuando el pago es al final de todo el trabajo, no participamos. No participamos en las convocatorias de entidades que desde año tras año vienen convocando para el mismo servicio. Cuando se adjudica a la misma empresa, no participamos, porque ya sabemos quién va a ser el ganador en esta ocasión, ¿no? Para nosotros llega a ser pérdida de tiempo. Hemos visto también que algunas entidades convocantes nos piden propuestas, nos piden cotizaciones, y en muchas ocasiones les hemos pasado, que les ha servido a ellos para elaborar sus términos de referencia o sus especificaciones técnicas, ¿no? Les hemos ayudado, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, nada más, ningún otro beneficio para nosotros. Es posible que te llamen y te pidan tu propuesta, tu cotización, ¿no? A sabiendas de que tú no vas a ganar, te pueden pedir, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque muchas de las entidades necesitan al menos 3 cotizaciones, 3 propuestas dentro de su proceso de contratación, de adjudicación. Entonces pueden estar utilizándote, ¿no? Toma en cuenta también eso. Bueno, creo que es todas las recomendaciones que tengo para ti en esta ocasión. Yo quiero aclarar quiero reiterar que hay muchas entidades del Estado, muchas ONGs realmente que elaboran muy bien sus términos de referencia, tienen un proceso de contratación bastante claros, bastante transparentes, pero también voy a insistir que hay muchas entidades que son bien extrañas, ¿no? Con términos de referencia a la medida de un X, con términos de referencia, con especificaciones técnicas incompletos, imprecisos, ambiguos. Parecería que están hechos a propósito para confundir, para que quienes se presentan no entiendan, ¿verdad? Entonces eso también he notado. Espero de verdad que este video te sirva a ti para que tú puedas tomar tus propias determinaciones de participar o no. Como te decía al principio, ¿son oportunidades de incrementar tus niveles de venta? Sí, pero tienes que tomar en cuenta que todo este proceso es lento. Las formas o los plazos de pago pueden ser lentos también, y tienes que tener colchón financiero para aguantar, para soportar, ¿verdad?
Pero al final es decisión tuya, ¿no? Hay muchas condiciones que debes cumplir, muchas no son negociables. Por esa razón puedo entender yo que muchos emprendedores, muchos empresarios buscan el camino corto, ¿verdad? Hacerse amiguito de gente del área de adjudicaciones para beneficiarse, para asegurarse de que la convocatoria sea favorable para algunos, ¿no? Lógicamente eso no es equidad, eso no es transparencia. He venido diciéndolo a lo largo de este video, eso ha sucedido antes y ojalá no suceda de verdad, ¿no? Muchas gracias por tu atención.